Bienvenidos a la clase 1.1. Vamos a iniciar la unidad número 5 para noveno grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez. Como siempre, mostrándote el logotipo de mi canal Matemáticas Mate Roberto Méndez. Voy a estar suscrito, siempre visítalo y dale like a los videos. La unidad número 5 se llama figuras semejantes. Ahí habla un poco acerca del matemático griego Tales de Mileto. Vivió en el siglo 4 antes de Jesucristo o antes de Cristo. Calculó la altura de la gran pirámide de Keops en Egipto observando la longitud de un bastón clavado en arena, la sombra proyectada por el bastón y la sombra de la pirámide. Tales aplicó la semejanza de triángulos para obtener la altura, asumiendo que los rayos del sol son paralelos. Imagínate hace cuánto tiempo sucedió esto y todavía se mantiene esa verdad. ¿Qué vas a necesitar para esta unidad? Tu estuche de geometría completo con el compás, además de una calculadora. Iniciemos. Razón entre segmentos. Yo tengo el segmento A mide 2 centímetros, el B mide 4 y el C mide 6 centímetros. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A, que es 2, con respecto al segmento B? Sería 2 es a 4. ¿Ok? ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A, que es 2, con respecto al segmento C? Sería 2 es a 6. Lo vamos a escribir como fracción. Y la de B, con respecto a 6, sería 4 es a 6. 4 es a 6. Pero veamos cómo es la solución. Mira qué fácil es. Aquí tengo 2 centímetros es a 4 centímetros. Al comparar la longitud de los segmentos A con respecto al segmento B, se tiene que, me quedaría un medio. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. 2 es a 4, es como que diga 2 sobre 4. Mitad de 2, 1 y mitad de 4 es 2. Entonces quedaría un medio. Ahí está. Ya simplificado. Ahora se calcula el cociente de A y B. Y se tiene que la longitud de A es un tercio de la longitud de C. ¿Cómo obtuvimos un tercio? Sería 2 sobre 6. 2 fracción 6, mitad de 2, 1 y mitad de 6 es 3. Ahí salió un tercio. Y de igual forma la longitud de B es 2 es a 3. Veamos de 2 es a 3. Sería 4 fracción 6, mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3, sería 2 tercios. De esa manera tú lo vas a ir trabajando. Conclusión. Al cociente de los números que expresan las longitudes de dos segmentos se le llama razón entre segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, ni metros u otra unidad de longitud. En el problema inicial, la razón entre los segmentos AB es un medio, ya simplificado, ya que A es a B sería 1 es a 2. Esto también se expresa como 1 es a 2, así con dos puntitos entre ellos, y se lee 1 es a 2. Hay que prestar atención al orden de A y B. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en su forma simplificada, lo que hicimos para que quedaran esa forma simplificada de los valores. Ejemplo, ¿cuál es la medida del ancho de una ventana de alto de 180 y cuyas dimensiones de ancho y alto están a razón de 4 esa? Igual el ancho y la altura de la ventana con la razón de ambas. Aquí está, la altura es ¿cuánto? 180. Me pide el valor de A, pero yo tengo que la razón es 4 es a 9. ¿Cómo voy a hacer la combinación? Debes cuidar el orden, es decir, al colocar la longitud menor entre la longitud mayor o lo contrario, según sea el caso. Aquí sería menor sobre mayor, ¿verdad? 4 sobre 9. Esto sería, aquí está menor A sobre 180. Se denota A por la medida del ancho y la ventana en centímetros. Si las dimensiones ancho y alto están de 4 es a 9, diríamos ancho es 4 es a 9. Y aquí el ancho sería A y el alto sería 180. Vamos a sustituir los valores en la ecuación y tenemos A es a 180, A es a 180, así como 4 es a 9, que es la razón que me da. ¿Cómo encuentro el valor de A? ¿Cuánto mide este segmento de acá de la ventana? Sencillo, te recuerda cuando trabajamos en otros grados, hacía una X imaginaria y multiplicaba los números que estén completos. Multiplico 180 por 4 y el resultado lo divido entre 9 y voy a obtener el valor de A. Ahí está. 180 por 4 novenos. El valor que me va a dar es que A mide 80. En este caso, la medida del ancho de la ventana es de 80 centímetros. Claro que sí, la altura es 180. Estamos bien entonces.
Ejercicio. Calcula la razón entre el segmento A es igual a 4 y el segmento B es igual a 20. Sencillo. 4 es a 20. Mitad de 4 es 2. Mitad de 10, 20 es 10. Mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Por ahí lo vais llevando. La base y la altura de un triángulo, esta razón es 5 es a 7. Si la base mide 10 centímetros, ¿cuánto mide la altura del triángulo? Ver la figura. 5 es a 7 es la razón. 10 es a x. ¿Qué voy a encontrar? El valor de x va a ser 7 por 10 dividido entre 5. Ahí pues 7 por 10 dividido entre 5. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio. Bien. Veamos aquí las razones. ¿Se parece al inicio? Claro que sí. Con los segmentos ABC, A mide 3, B mide 9 y C vale 12. ¿Cuántas veces es la longitud de A con respecto a B? 3 con respecto a 9. Sería 3 sobre 9, simplifica tercera y tercera. ¿Cuántas veces cabe la longitud A en C? A en C sería 3 es a 12. 3 sobre 12 simplifica 3 y simplifica 12. Los dos tienen tercera. Y la razón entre BC, 9 sobre 12. Simplifica, tiene tercera y 12 también tiene tercera. Según la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA, la altura y el ancho de las porterías debe estar a razón de 1 es a 3. Si el ancho mide 7,32, ¿cuánto mide la altura? Bueno, yo fui árbitro y te puedo decir que mide 2,44, pero ¿cómo llegar a ese valor? Altura es ancho, 1 es a 3, ¿verdad? Entonces, si el ancho mide 7,32, ¿qué va a multiplicar? 1 multiplicado por 7,32, 7,32 y el resultado lo divides entre 3. Ahí encontrarás que ya de una vez te digo que es 2,44. Verifícalo tú. La altura y la hipotenusa de un triángulo rectángulo están en razón 3 es a 5. Si la altura mide 6, ¿cuánto mide la hipotenusa? Fíjate, lo importante es que tú puedas plantear la proporción. La razón es altura sobre hipotenusa, sería 3 es a 5, que es la que me están dando. Ahora dice, si la altura mide 6, la altura sería arriba, porque el valor de 6 es a x. Ahí está. 5 por 6 y lo divido entre 3, voy a encontrar la altura. ¿Qué longitudes en centímetros pueden tener dos segmentos y deben estar a razón de 2 es a 3? Escribe tres posibles medidas, ahí tú lo analizarás. Llegamos al final de la clase. Al cociente de dos números que expresan las longitudes de dos segmentos se le llama razón entre segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en su forma simplificada. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.